Bueno, pues aquí estamos de nuevo, otro capítulo. Que hoy toca, no sé, posiblemente sea ya de los, para terminar ya con la guerra. Hoy toca la represión en las retaguardias. Bueno, esto también está bastante dicho ya, el tema de los primeros días, o de los llamados paseos, en fin. Si recordad que nos había dicho que el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, en el barranco de Biznar, en Granada, también adquirió gran relevancia la masacre de Badajoz. Bueno, también está dicha. Bueno, como voy a poner fragmentos ahora de un vídeo, creo que también he anotado lo de Federico. Bueno, dentro de las matanzas de Paracuellos está la del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, el que hizo La venganza de Don Mendo, ¿no? De los bigotitos así, que por cierto creo que un miliciano se los cortó. El 7 de noviembre... esto es... No pone fecha. Bueno. Pues cuando una zona caía en manos de uno u otro bando, no tardaban en llegar los paseos. Investigación de los crímenes. Tenemos todo el tema de centros de detención semiclandestinos, la Checa, que ya también hablamos largo y tendido. Asesinatos masivos con las matanzas de la cárcel Modelo de Madrid y de Paracuellos. Y con los de la Checa, eso es, el régimen franquista promovió una extensa investigación sobre estos hechos conocida como la causa general. O sea, abrió un de estos que era la causa general. Y luego los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados. Pero sí, hace poco el juez Baltasar Garzón y Carlos Jiménez Villarejo, fundador de la Asociación de la Justicia Democrática, Raúl Zaffaroni, penalista y magistrado de la Corte Suprema de Argentina, han hecho diversas acciones de víctimas del franquismo y sostienen que el bando sublevado cometió actos de genocidio y crímenes contra la humanidad. En la documentación ahora disponible como los archivos militares de la época se demostraría que sus planes incluyeron el exterminio, persecución sistemática de la oposición política, la violación de las mujeres de la zona republicana. Y luego aquí ya no subrayado más nada, pero bueno, decir que por su naturaleza de crímenes contra la humanidad no pueden prescribir sin ser absueltos. El magistrado juez Baltasar Garzón inició un proceso para investigar los hechos basándose en el que ya había impulsado contra el dictador chileno Augusto Pinochet, ¿no? Afirmando que no se buscaba hacer una revisión en sede judicial de la guerra civil. Entre otras consideraciones, argumentó la acusación de genocidio acuerdo con el derecho español. La Audiencia Nacional decidió por mayoría de votos y sin hacer ninguna valoración
acerca del carácter delictivo de los hechos denunciados que el Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigido por Garzón, carecía de competencia objetiva para investigarlo, al considerar extinguida la posible responsabilidad penal de los investigados a causa de su fallecimiento. Yo creo que también es que hay algo escrito. Los magistrados discrepantes consideraron que el juzgado sí era competente al ser los hechos investigados delitos de lesa humanidad y genocidio, por constituir una sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos tras la contienda. Por otro lado, está abierto un proceso en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos para el estudio del dinero rojo incautado durante la contienda, estimado en 40 millones de euros actuales. Bueno, pues como iba diciendo, creo que también hay algo en la transición, en la ley, digamos, de pasar páginas, o ley de punto final, pues también parece ser que trataron ese tema de que no se podía actuar ya contra los crímenes franquistas. Esa era una de las condiciones que pusieron. A cambio, pues bueno, pues sería legalizar el Partido Comunista, amnistía general, que todavía quedaban un montón de presos. En fin, no sé si el trato sería bueno o malo, ¿no? Como ya he dicho otras veces. La cosa que ese fue el trato, y en ese momento tan caliente, a lo mejor hubo que llegar a ese trato, pues porque si no, a lo mejor, pues era otra vez la guerra, ¿no? Pues... Y entonces, pues bueno, a lo mejor, pues, en fin. Vamos a ver eso, algunas imágenes. Esto si lo dejo con poca voz, lo mismo no pasa nada. Vamos a ver si se enfoca bien esta vez. Ah, no, pero tengo que quitarle voz, claro. Belchite fue una de tantas poblaciones arrasadas entre 1936 y 1939. Los pueblos y ciudades de España han sido reconstruidos. Las heridas están cicatrizando. Pero las ruinas de Belchite han permanecido como un monumento implacable a la tragedia de un pueblo. A la guerra civil que asoló un país y costó cientos de miles de vidas. Para los vencedores, la guerra fue una cruzada contra una revolución atea que amenazaba con destruir sus valores tradicionales. Para los vencidos, fue una guerra de liberación contra los poderes reaccionarios que oprimían España. Fue la guerra civil más internacional de la historia. Muchos todavía la consideran el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, la primera batalla entre la democracia y fascismo. Miles de voluntarios vinieron a España a luchar y a morir en defensa de causas que habían hecho suyas. Pero a pesar de su proyección internacional, los motivos de la guerra eran esencialmente españoles. Sus raíces profundamente enterradas en una historia torturada. Han pasado muchos años. Los odios y los rencores se han ido desvaneciendo. Vencedores y vencidos han tenido tiempo de reflexionar. Ahora pueden examinar libremente el pasado, evocar sus recuerdos, revivir sin rencor la guerra civil.
ese panteón de un cementerio andaluz yacen 95 víctimas de la guerra civil. En él están esculpidos los nombres de los nacionalistas asesinados en una sola población. El panteón fue construido en tiempo de Franco. Muchos republicanos también fueron asesinados en este pueblo, como en tantas otras poblaciones españolas. Pero hubo que esperar 40 años antes de poder colocar una lápida a su memoria. La lápida sobre la fosa común de las víctimas del terror nacionalista fue erigida tras la muerte de Franco por uno de los supervivientes, Manuel Vázquez Guillén. Yo creía que era justo que hiciéramos ese rincón, hacerlo como una cosa sagrada para nosotros, puesto que son trabajadores y trabajadoras las que están ahí enterrados, que fueron fusilados. Y claro, mientras duró la guerra, mientras estuvo por ahí, pues nada, y eso era el rincón de la basura. La guerra civil española se habría de convertir más tarde en el campo de batalla de ideologías internacionales. Inicialmente había sido la revolución y contrarrevolución española. La brutalidad reemplazó a la justicia. Los historiadores dicen que casi 500.000 de personas murieron en la guerra. La mitad perecieron en combate y la otra mitad fueron asesinados o ejecutados. La Guerra Civil Española. Episodio segundo. Revolución y contrarrevolución. En julio de 1936, los oficiales más derechistas se rebelaron contra el gobierno de la República. La rebelión tuvo amplio apoyo popular entre la España conservadora. 5 años antes, la monarquía española se había derrumbado para ser reemplazada por una frágil democracia republicana. La nueva democracia había sobrevivido varios intentos de derrocarla, pero la situación se había ido deteriorando. La conspiración militar que culminó en julio de 1936 había sido dirigida por el general Mola. Había planeado un rápido golpe de Estado, pero fracasó. Gran parte del ejército permaneció leal a la República, que también contaba con gran apoyo popular. España había quedado irremisiblemente dividida. En Pamplona, el centro de la conspiración, monárquicos, tradicionalistas y jóvenes fascistas se unieron a las tropas rebeldes. Así lo hizo también la Guardia Civil. En otras zonas no ocurrió lo mismo. En Barcelona y Valencia las unidades rebeldes vacilaron y pronto se vieron arrolladas por el ímpetu de los militares de izquierda. 30 kilómetros de Sevilla fue uno de tantos pueblos andaluces dividido por la Lora del Río. Lora del Río. El alzamiento lo tomó por sorpresa. Asunción Martínez era hija de un jornalero. En 1936 tenía 12 años. Pues ya en Sevilla, que había jaleo en Sevilla, se decía y no se sabía. Yo me acuerdo que el 19, pues ya todo el mundo por la mañana, todo el mundo no, todos los obreros, mucho jaleo por la calle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y iban todo eso, uno con la camisa de ese partido, otro de partido, todos con las escopetas al hombro, y eso es lo que había. Pues eso, estaba cegando trigo, y fue un hermano mío a avisarme, mira, Maurito, mira que hasta ya una revolución, no sé yo, hombre, ¿pero qué revolución es esa? Sí, coño, el 18 de julio, y bueno, pues entonces ya nos vinimos todos al pueblo, dejamos la ciega y todos nos vinimos al pueblo, y ya se formó el comité. Manuel Vázquez Guillén organizaría 40 años más tarde la colecta para la lápida a sus compañeros caídos.
era socialista, como la mayoría de los campesinos y jornaleros de Lora. Los pueblos andaluces estaban muy politizados y respondieron de la misma forma a la rebelión militar. Organizaron comités revolucionarios que se apoderaron de los ayuntamientos para defender a sus pueblos del ataque de las tropas rebeldes que salían de Sevilla. También se apoderaron de todos los bienes de los más adinerados y los repartieron. Entonces salió un camión, iban recogiendo toda la existencia en todas las tiendas, todos los comercios, y se concentraron todos en un almacén. Y allí pues iban todos, y todos iban allí a suministrar el economato. Y con arreglo al número de familias se les daba tantos gramos de esto por persona, tantos gramos de, por ejemplo, de azúcar, tantos gramos de arroz, tantos de garbanzo, y exactamente la carne igual, tantos gramos de carne por persona. El suministro de eso, el suministro de carne, en vez de matar ganados de trabajo, que otro día nos pudiera haber hecho más falta, pues matábamos los ganados bravos, los toros bravos. Porque nosotros no queríamos diversión, queríamos que el pueblo comiera y el ganado de trabajo dejarlo allí para por si mañana no hacía falta. Algunos no sabían ni el con lo que tenía la carne, guisar. A ver, en la carnicería, pero guisar ni siquiera, ¿no? Y luego pues estaba todo el mundo harto de carne y harto de comer, ¿no? Pero junto a esta euforia también había venganza. En Lora del Río todos los derechistas fueron encarcelados con causa o sin ella. Allí fueron personas muy buenas, que eran muy buenos con el pueblo, unas personas que le daban trabajo a todo el mundo. Y otros que eran muy malos y también pagaron todo iguales. Como a todos los de derecha, los metieron en la cárcel. A todos, todo el que ellos veían que era de derecha, lo metieron en la cárcel, ¿no? Sí, mucho odio. Entonces, de las cosas ya de tantos años, la lucha de los trabajadores con los señoritos, había mucho odio. Durante generaciones, España había sido una tierra de injusticias, hambre y odios. Los odios no se daban únicamente en el campo. En Barcelona, la rebelión militar significó un doble problema para las autoridades republicanas. La capital catalana era el centro de un movimiento anarcosindicalista único en Europa y hostil a todo tipo de autoridad. Para más de medio millón de anarquistas, desde estas dos Españas, columnas de tropas y voluntarios salían atropelladamente hacia el combate. Sus tácticas eran primitivas, su entusiasmo ilimitado. Desde Madrid y Barcelona salían a defender la República, desde la España rebelde a combatirla. Habla Álvaro Delgado. Todo esto ya, una vez ya más o menos hecho una labor de limpieza, al tomar el cuartel de la montaña, la gente se decidió ir a la sierra de tener las columnas que venían por acá, ¿no? Y la cosa es que tenía un aire festivo. Días fue como una gran fiesta, la fiesta de la revolución, podríamos decir, ¿no? Entonces la gente, yo recuerdo que se llamaban, es decir, por la mañana temprano se oían voces, Manolo, Paco, Antonio, se abrían las ventanas, voy, y el sujeto bajaba las escaleras corriendo, abrochándose el mono, poniéndose el gorro, ajustándose las cartucheras, se subía en el camión y se marchaba a la sierra a hacer la guerra. Y por la noche retornaba, por la noche venía a casa a dormir, ¿no? Todo esto, las mujeres decían, pues hoy Paco ha ido al frente y le echa una tortilla de patata y se lleva algo, es decir, le lleva unas botellas de vino, es decir, se iba al frente como a una romería, ¿no? Esto dijéramos que es al principio, ¿no? Los primeros días, bueno, que es casi como cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia, es cuando ya declaran la guerra a Francia e Inglaterra.
a Alemania, entonces Francia pues hace un pequeño contraataque ahí para... Y entonces a eso le llamaron la Guerra de Mentiras. Eso fue a finales del 39 o a primeros del 40, porque en mayo del 40 es cuando ya le mete una invasión por la Ardenas con la guerra relámpago de los tanques, y entonces pues ahora más o menos lo que está pasando ahí es igual. Este es un testimonio de los de Madrid que iban a la sierra, a Guadarrama, para que venían las columnas del norte, pues a frenarlas. Y ahora a ver si encuentro que hay otro. En el mismo ambiente festivo y caótico, corrían a alistarse jóvenes voluntarios rebeldes que partían a conquistar Madrid. Exacto. Uno de ellos era Juan Crespo. Este es un miliciano, pero para los nacionales. Era el uniforme, íbamos al cuartel, allí nos daban las cartucheras y el fusil, hacíamos la guardia que nos mandaban, o salíamos al frente, nos montábamos en un camión y a tomar café a Madrid. No, era una frase hecha que se hizo. Pues a tomar café a Madrid, como el que va a una verbena, que va a divertirse. Porque para nosotros aquello, además de un paseo, era pues ir eso, a una verbena. Para decir que se había establecido una competencia de las distintas comunas que partían de los distintos sitios, desde Burgos, desde Pamplona, desde Valladolid, desde Salamanca, todas íbamos y era la competencia de ver quién llegaba primero, como si en Madrid no hubiera más que 300 tazas de café esperando. Nos volvíamos cuando queríamos y así era eso. Porque nosotros íbamos, dejábamos el fusil y nos íbamos a casa tranquilamente. En la puerta nadie nos detenía, porque no íbamos vestidos de soldado y no éramos soldados. No habíamos firmado ningún compromiso, ninguna cosa. Eso claro, eso terminó después pronto. El general Mola terminó rápidamente con eso, militarizando las milicias, se sometiendo a las armas militares, pero entonces, ¿ves? El general Mola tenía que convertir estos grupos de voluntarios en disciplinadas unidades militares. Pronto se convirtieron en una fuerza compacta y se autodenominaron nacionales. En el lado republicano la guerra también exigía la creación de una fuerza de combate efectiva, pero allí era más problemático. Cada sindicato, cada partido político organizaba su propia milicia. Líderes anarquistas como Buenaventura Durruti defendían su independencia con uñas y dientes. Por definición, los anarquistas eran contrarios a la disciplina militar. Estaban dispuestos a defender a la República contra el fascismo, pero no a costa de someterse a una autoridad, a una disciplina. De lo contrario, no hubieran sido anarquistas. De todos modos, para los anarquistas no bastaba con defender a la República. Después de combatir la rebelión militar en las ciudades, habían tomado la ofensiva. La guerra les había proporcionado la oportunidad ideal de conseguir la libertad y justicia que soñaban. Justicia y libertad que, según ellos, una república burguesa no podía proporcionar. Esto es la revolución que para siempre los anarquistas, hemos dicho. guerra y revolución eran inseparables. Que la implantaron allí en... Habla Emilio Bermúdez. Y la revolución era ya para la revolución reconstruir lo que nosotros pensábamos. No dábamos la vida por el capitalismo, la dábamos por la revolución, claro, lo que toca yo y muchos, en mi división la mayor parte. Incluso los comunistas, rivalizando con los anarquistas para ver quién mataba más. También había criminales comunes llevando a cabo venganzas personales. Son crímenes, Por ejemplo, al juez. en la retaguardia. Se daba asimismo el caso de personas que debían dinero a un comerciante y no podían pagar. Lo único que tenían que hacer era matarlo por la noche, sabiendo que nadie les iba a pedir cuentas. Si en la España republicana imperaba el terror descontrolado, en la otra zona los métodos de represión eran más sistemáticos y utilizados el nombre de una cruzada para purificar España. Esto es un testimonio importante, el que va a salir ahora.
de un abogado. El abogado Francisco Pollatos López había huido del Madrid republicano a la España nacionalista. Es un testigo excepcional de los crímenes de ambos bandos. No ha pasado en una zona nada que no haya pasado en la otra. Nadie ha cometido un crimen que no haya tenido el otro, en su haber, otro crimen análogo. Ahora, con esta diferencia, en la zona roja era la pasión popular desbordada la que mataba. Aquí era la autoridad fríamente la que condenaba a la injusticia. Ahora, la diferencia, que moral tiene gran importancia, es que uno lo hace un pueblo ignorante, sin cuestión ninguna, y otro lo hace fríamente la autoridad y hablando de Santa Cruzada y en nombre de Dios, lo cual es una blasfemia, porque Dios no puede propiciar eso. Dios había quedado olvidado en este frenesí de venganza. Durante las primeras semanas, unos 40 presos republicanos eran fusilados a diario en las afueras de Valladolid. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo público hasta con vendedores ambulantes. Las autoridades nacionalistas afirmaban que estos fusilamientos eran necesarios para barrer de la madre patria todas las ideologías foráneas, ateísmo, masonería, marxismo o liberalismo. Jamás, gritaba la propaganda oficial, esta nueva Inquisición se extendía más allá de la política. Federico García Lorca era la vanguardia del renacimiento artístico. Para los conservadores, sus obras de teatro constituían un asalto a sus valores tradicionales, el desafío a una sociedad reprimida. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir a campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Lorca murió en su ciudad natal, Granada. Más de 4.500 personas fueron ejecutadas en Granada, una población de 150.000 habitantes. Muchos de los principales intelectuales y profesionales de esta ciudad fueron fusilados ante estos muros del cementerio. Lorca no tenía significación política alguna. Su muerte, como tantas otras, fue un crimen insensato. 3 días después del alzamiento, Lorca buscó refugio en casa de un amigo nacionalista. 2 semanas más tarde, fue detenido y enviado a la muerte por las autoridades sin juicio ni sentencia. Lorca fue visto por última vez en un camión con otras personas que iban camino a su ejecución en las afueras de Granada. Nadie sabe quién apretó el gatillo. Se cree que Lorca yace bajo este olivo, en una fosa común. Para las autoridades nacionalistas, esta represión era generalmente hostil. Había que acobardarla. Desde su cuartel general en Sevilla, el general Queipo de Llano lanzaba diarias amenazas radiofónicas contra lo que él llamaba la canalla republicana. El 25 de julio, una semana después del alzamiento, anunció: «Debo dar a conocer en este aspecto mi sistema. Por cada hombre que maten, yo mataré a 10 y quizá rebase esta proporción». Pronto las amenazas se convertirían en realidad. En el pueblo andaluz de Lora del Río, donde la revolución había permitido a muchos comer carne por primera vez, todos los conservadores locales habían sido encarcelados. En uno y otro bando, la venganza había reemplazado a la justicia. Desde Sevilla, las tropas nacionalistas avanzaban hacia Lora. En pueblo tras pueblo, todo aquel que se resistía era ejecutado. Salieron de Sevilla, de la capital, al pueblo que llegaban, pues lo dejaban, hacían como se dice, había mesa limpia. Todo lo que ellos creían, venga, yo pues te conocía a ti y decía, ese está ahí, claro, venga, y el otro, ese está ahí, venga. Ahí no había más declaración de ninguna clase. Lo que uno acusaba, aquello valía, pum, y así para adelante. El avance de las tropas sembraba el pánico en Lora del Río.
El registro de la cárcel municipal muestra cómo los derechistas detenidos fueron entregados a los líderes revolucionarios. Entregado al comité. Los mismos nombres esculpidos en el panteón demuestran lo que significaban estas tres palabras. Todos ellos fueron ejecutados. Cuando las tropas ocuparon Lora del Río, comenzó la venganza. Durante las siguientes semanas, el mismo registro recogería los datos de la represión nacionalista. No ve nada, porque yo de no. Oírlo, porque aquel día que escándalo, otro día pasando los camiones y vengan tiro, y que habían hecho mesa limpia, que se habían llevado todo. Sí, claro, por supuesto, si yo vivía en esta calle Cruzano, la otra de más para atrás, allí a la vera de la vía, allí vivíamos nosotros. Y ya usted dónde está el cementerio, que son aquellos árboles, pues se sentía. Y con el silencio de la noche, más todavía. Porque cuando pasaban, se sentía un camión a las 3 de la mañana, pues ya se sabía lo que era, ¿no? Rojo. Para los nacionalistas, todos sus enemigos eran rojos. Si caían en su poder, eran ejecutados. Los terratenientes andaluces se unieron a las columnas nacionalistas. Habla Félix Moreno de la Cova. Contra una cosa que estimamos que era desastrosa para el país, que nos mataban a nuestra familia, que nos asaltaban nuestras fincas. Para mí, pues, la liberación de mi país. Es decir, para mí era la guerra contra el comunismo. Y claro, como yo era anticomunista de corazón, pues estaba contra el comunismo, porque la guerra no fue republicana ni nada de eso, fue el comunismo o no. Aquí hubo una revolución roja. Que el obrero personalmente es bueno, malo, regular, igual que el patrono, igual que el empresario, igual que... Ahora bien, como colectividad es malísimo. La colectividad laboral, como tal colectividad, es siempre egoísta. Jamás ha pensado en el bienestar del país, de la patria y tal, no. Estas profundas divisiones hacían imposible la reconciliación. Moreno de la Cova y otros terratenientes se unieron a las columnas que avanzaban por Andalucía para vengar a sus familiares y amigos asesinados y reclamar sus tierras expropiadas. Mientras las columnas avanzaban por el sur, el ejército de África iniciaba el avance hacia el norte. La conquista de Mérida en la primera gran batalla de la Guerra Civil permitió a los nacionalistas enlazar con los sublevados en el norte. Antes de iniciar la marcha hacia Madrid, debían conquistar Badajoz, cuya guarnición leal a la República había quedado aislada. La batalla de Badajoz fue sangrienta. Es de todo. Supongo que es porque venían muy excitados. Hay que pensar que habían atravesado el estrecho, que habían venido de Marruecos. Es Mario Neves, un periodista portugués que fue el primero que llegó a Badajoz. Habían tenido que librar violentos combates en su camino hasta Badajoz. A esta altura llegó una columna, creo que de 120 y tantos, 123 o cosas así, de legionarios enloquecidos. Esto me lo contó un oficial que me dijo: cuidado, no hable con ellos porque están muy excitados. Y efectivamente, ellos lo intentaron, avanzaron y llegaron hasta estas murallas, siendo barridos por las ametralladoras que había a uno y otro lado. Los legionarios habían sufrido enormes pérdidas en el ataque. La lucha continuó dentro de la ciudad. Neves estuvo allí ese día de agosto de 1936. 45 años más tarde, regresó por primera vez. Sí, las personas que intentaban huir se colocaban una tela blanca alrededor del brazo izquierdo, pero los rebeldes, que andaban a la caza precisamente de los combatientes, arrancaban las camisas,
las rasgaban sin consideración ninguna para ver aquí la señal de un fusil o escopeta, donde tenían una mancha como si hubiesen disparado mucho, una mancha negra, y eso bastaba para coger los prisioneros y llevarlos después al destino que nos figuramos. Isso bastava para imediatamente serem presos e depois levarem o destino que nós calculamos. Fueron conducidos a la plaza de toros. No hubo juicios, ni siquiera preguntas, solo balazos. Intenté entonces acercarme a la plaza de toros, donde ya se decía que había presos, y a varios puntos donde había cadáveres acumulados. Había montones. Allí había muchos, en distintas posiciones dramáticas que realmente producían una impresión extraordinaria. Mientras hice esfuerzos por entrar en la plaza, lo que conseguí, y me quedé hablando con los guardas. En aquel momento dentro de la plaza solo había 2 cadáveres en medio del ruedo. Sin embargo, en los toriles distinguí claramente a varios prisioneros. Me di cuenta de ello, pero no quise hablar con ellos, tan impresionado me sentía. Pero ya estaban esperando su momento final. Estavam ali à espera do seu momento final. Se dice que más de 2000 personas fueron ejecutadas en esos primeros días. Neves superó su repugnancia y se convirtió otra vez en reportero. Traté de averiguar inmediatamente quiénes eran las autoridades que ocupaban la ciudad y quién era el jefe, el gran jefe. Era el coronel Yagüe. Y yo le dije, todo el mundo habla de los fusilamientos. Hay cierto terror. Yagüe reaccionó con cierta indiferencia a lo que yo le había dicho. Pero, ¿es que hay realmente fusilamientos? ¿Cuántos? Yo le dije que se hablaba de 2000. Y él me miró, vaciló y me dijo, quizás no sean tantos, pero con un aire que confirmaba perfectamente los rumores que se extendían por la ciudad. 3 días después, Yagüe fue entrevistado por un periodista norteamericano. El coronel nacionalista veía en las ejecuciones un imperativo militar. ¿Cree usted que iba a tomar 4000 prisioneros rojos mientras mi columna seguía adelante contra reloj?, le preguntó Yagüe. Claro que los fusilamos. ¿Acaso los tenía que haber dejado detrás mío para permitir que Badajoz fuera rojo otra vez? Nadie sabe exactamente cuántas personas murieron en la matanza de Badajoz. Los cadáveres fueron depositados en el cementerio, incinerados y arrojados a una fosa común. Ni siquiera hay una placa en su memoria. Se veía una nube de humo sobre el cementerio desde aquí, desde este lado. Y al día siguiente vine directamente a curiosear para saber qué pasaba. Entonces tuve la visión más dantesca de mi vida periodística. Había cuerpos de fusilados amontonados, apilados en uno de los extremos del cementerio, a los que habían regado con gasolina y a los que estaban prendiendo fuego para destruir los cuerpos. Recuerdo, como si fuese hoy, aquel día que estuve aquí, de donde me marché amargado y afligido. Era tan abatido que un cura, vestido de cura, aunque parezca increíble, me miró, se dio cuenta de que iba triste y afligido y me dijo, ¿qué le pasa? Yo entonces hice un gesto y él también con un gesto me dijo, lo merecían, lo merecían. Y esta fue mi última visión de Badajoz después de los primeros días de la toma de la ciudad. Yo no querría haber vuelto nunca aquí, pero aquí estoy para dar mi testimonio. Y pienso que realmente no puedo ocultar ese pensamiento tan triste que tengo de esa época. No puedo esconder más ese pensamiento tan triste que tengo de esa época. El terror no terminó con la conquista de Badajoz. Un mes después se seguía ejecutando presos en la plaza de toros. Ser republicano en Badajoz significaba condena de muerte. Así le ocurrió al marido de Teresa. Bueno, madre mía, 40 minutacos. Pues nada, yo digo, quedará... No me importa decirlo, republicano. Bueno, pues más o menos hemos visto ahí... La República fue en Almendral, él fue el primero que llevó la bandera republicana a Almendral. Hemos visto, pues, eso, el caso de Lora del Río, de un lado y de otro, ¿no? O sea, como primero se hace la revolución, entregado al comité, Y dice, pues vámonos.
esto, lo otro, y luego le dan la vuelta a la tortilla y hacen mesa limpia. Y así, pues eso, la historia que se repite, pero quería que lo vieseis este documento de la BBC. Y luego el Mario Neves en Badajoz, lo de la guerra de mentiras y el abogado ese, más o menos. Y pues nada, entonces hoy no vamos a tener, tampoco me la había mirado, he encontrado nada de esta, pero entonces pues víctima de la guerra civil, el bando sublevado persiguió sindicalistas, republicanos, tanto de derecha como de izquierda, simpatizantes, sacerdotes, conventos, iglesias, en fin. Hubo una incalculable pérdida de patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Católica. En total la cifra sí que más, esos son 500.000 muertos. Y bueno, esto ya vamos a acabar ya hoy, que si hay 2 o 3 minutos más. Y pues tras la represión franquista, exilio o muerte, exilio forzoso, cruzando el océano, ¿no?, para países hispanoamericanos o los más pudientes al Reino Unido, cruzando también los Pirineos al lado francés, aunque allí le esperaban también los campos de concentración. Entonces hay un momento, hay tres momentos de mayor exilio. El primero con la campaña del norte, de marzo a noviembre del 37. El segundo con la caída de Cataluña y el tercero ya al final de la guerra. Son los 3 movimientos de exilio, de inmigración más grandes. Pues luego también decía eso, que gran parte significativa de la élite intelectuales españolas también se van a México. El Consulado General de México en Vichy, ¿no?, en Francia, censó a 13.400 españoles. Que deseaban salir de la Francia ocupada. Y bueno, y luego pues aislamiento y la red de embajadores de casi todo el mundo. A partir de los años 50 las relaciones internacionales españolas con el apoyo de Estados Unidos pasan a ser casi normales, pero bueno, esto lo vamos a ver en el futuro. Las regiones devastadas constituyó, esto lo vamos a ver también en el franquismo. Memoria e historia, hay memoria histórica, intenta restaurar la memoria de los represaliados. Esta incluye renombrar vías, no sé cuánto. O sea, la ley de memoria histórica en general está muy bien, pero tampoco puede ser darle la vuelta a la tortilla. O sea, tampoco puede ser blanquear unos hechos y dedicarse solo a unas víctimas. Bien es cierto que unas víctimas han tenido durante 40 años, lo han buscado y lo han metido en sus panteones, de los caídos, esto, lo otro. Seguramente, aparte que quedarán también, y por supuesto, las víctimas del bando perdedor no puede quedar ni una en lo que hizo Rajoy, que vale, no la derogó, pero no puso ni un
en su presupuesto. O sea, a ver, estas cosas hay que reparar, esto hay que repararlo. Pero tampoco se puede negar los hechos y cambiar la historia, porque yo estoy escuchando y estudiando un montón de cosas. Yo pensaba que habían pasado de una manera y me estoy quedando como el que se entera, el que le dicen que es adoptado cuando ya tiene 50 años. Pues más o menos me está pasando a mí, que yo pensaba mucho y ahora te das cuenta, pues joder, que pasaron y entonces que sí, que estoy hablando de república y guerra. Luego ya la posguerra y el franquismo es diferente. Ahí ya no hay perdón. Ahí ya fue una represión sistemática. Pero lo que es guerra y república, yo pensaba que una cosa es que en un lado era toda una balsa de aceite y que era todo jijijaja y que los malos eran los otros, y entonces resulta que lo estudias y ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. O sea, que tiene... O sea, hay que estudiarlo y analizarlo. Y entonces esta ley histórica, pues, está sesgada. O sea, solo se dedica, intenta, por un lado, blanquear, o sea, como si echarle toda la culpa a uno, ¿no? Como si, por ejemplo, el Partido Socialista tuviera un golpe en el 34 y ese golpe, si es legítimo, que es antifascista, y el del 36, por supuesto, que es una monstruosidad, pero también tienen que reconocer el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que... Es como si el partido queda 10-1, pero dices, no, tampoco este gol anulado. Y bueno, 10-1, luego fue más bien ya en la posguerra y franquismo, ¿no? Digamos que hasta eso pues iban empate o 1-3. Entonces, polémico y generador de debate social y político, lógicamente. El gobierno mexicano no declaró estado de guerra hasta casi su final, esto ya lo dije en su momento. Y ahora película. Bueno, pues película aquí de Luis Buñuel, España, en el 1996, Sierra de Teruel, pero las que tengo yo es las que yo he visto. Las largas vacaciones del 36, buenísima. Las bicicletas para el verano, La vaquilla es de García Berlanga, vamos, ahí refleja las dos Españas. Requiem por un campesino español, que sale el Antonio Banderas. Hay Carmela, Tierra de Libertad, Libertarias, La hora de los valientes, La lengua de las mariposas, impresionante. El espinazo del diablo, no tanto. Soldados de Salamina, está también muy bien. La buena nueva, La mujer del anarquista, Mientras dure la guerra, sensacional. Luego también, Por quién doblan las campanas, La forja de un rebelde, que esta hay 4 o 5 capítulos y también es una pasada. Y pues nada, La mula, La voz dormida, pues está muy bien, pero igual que Silencio roto, aunque esa es de la posguerra, pero demasiada sangre, sobre todo en La voz dormida, y demasiada violencia. A ver, lo mismo, a ver si la hubo, ¿no? No vamos ahora, pero que también ya no podemos hacer nada. Bueno, pues nada, aquí ya hoy ya sí, verdad que me he pasado, y ya pues sí, lo mismo tardaré ya unos días en iniciar otra vez y en eso, para seguir con, en este caso, el franquismo y la transición. Pues nada, 50 minutos, hoy sí, verdad que se me ha ido esto de las manos. Pues nada, espero que ojalá sea productivo y nunca más.